Bienvenidos a todos a esta masterclass sobre análisis causal estratificado es un método que ha provocado un profundo impacto en la prospectiva, pues diría en los últimos 15, 20 años. Por tanto, lo queríamos hoy darle un cierto protagonismo y para hacerlo contamos con la doctora María Mercedes Patroillot, que no sé, me parece que no lo he acabado de pronunciar bien. Ella es doctora en ciencias sociales, magíster en investigación en ciencias sociales y socióloga por la Universidad de Buenos Aires. Su formación en prospectiva le permitió contactar con algunos de los principales referentes como Gilberto Galopín, Jorge Bernstein en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Realizó cursos y estancias de capacitación en Cirat, Francia, donde contactó con futuribles y realizó otro curso en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, dictado por referentes internacionales. Se ha especializado dentro de las ciencias sociales en el uso del análisis causal estratificado, método como veremos lo desarrolló Sohail Inayatullah y de hecho lo utilizó para su tesis doctoral. Actualmente es profesora universitaria investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, coordinadora académica del programa de actualización en teoría y práctica de la prospectiva de los estudios de futuro, de lo que espero que nos hable un poquito, y el posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido asesora del programa la Argentina Futura, de la Jefatura de Gabinete del Ministro y Subsecretaría de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios del Ministerio de Economía Argentina. Bueno, pues buenas tardes, buenos días, sé muy bienvenida y estamos muy, muy contentos de poder contar hoy aquí contigo. Bueno, muchas gracias, Cordy. Un placer haber recibido la invitación de ustedes, poder estar aquí también intercambiando con este público hispanoparlante, que hay algunas cuestiones de la perspectiva que tienen que ver un poco con cómo nos situamos en términos de lenguaje, que viene bien también eh, tocar aquí en algún momento. Sí, los prospectivistas anglos lo tienen fácil, no tienen nunca que pensar en las traducciones y los demás a veces tenemos que hacer encaje de bolillo. Una pregunta que estamos haciendo a todos los que están participando en el máster de analista estratégico y prospectivo es la trayectoria de nuestros ponentes, porque creo que no hay casi dos trayectorias iguales y es algo que les puede interesar a nuestros alumnos. Sí, bueno, un poco lo comentabas ahí al inicio. Yo me topé con la prospectiva, más bien en mi ámbito laboral, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Yo estaba haciendo ya mis posgrados, no había escuchado hablar de la prospectiva durante mi formación de grado ni mi maestría, y me incorporo en esta institución, INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, especialmente para trabajar en un instituto que se llamó de Prospectiva y Políticas Públicas, Instituto de Investigación en Prospectiva y Políticas Públicas, donde se comenzó desde la institución por el año 2008, 2009, a trabajar en prospectiva, habiendo contactado justamente con Gilberto Galopín, que es uno de los mayores referentes de Argentina en prospectiva, que fue miembro de lo que fue, por ejemplo, el modelo mundial latinoamericano de la Fundación Bariloche. Entonces, mi inserción fue directamente desde lo laboral, desde lo profesional, y primero voy a decir con cierta desconfianza, hasta que le empecé a encontrar la beta, ¿no? La beta desde las ciencias sociales a la prospectiva, y ahí me transformé en autodidacta, ¿sí? Más allá de que realicé cursos, uno de los que hice en Argentina, por ejemplo, lo dictó Wendy Schultz, que es una gran referente, excelente. Ahí te diría que ahí empecé a decir, bueno, acá con Gilberto también, obviamente, y el método de escenarios fue para mí fascinante aprenderlo haciéndolo, ¿sí? O sea que primero desde lo profesional y luego, ya cuando empecé a definir más claramente mi tesis doctoral, incorporé la herramienta del análisis causal estratificado como, como la estrategia principal de mi abordaje.
Bueno, te puedo decir que Wendy Schultz también va a participar en este máster, en una Ah, masterclass sobre un proyecto que hizo para la OMSA, la Organización Mundial de Salud Animal. Ya te animo si ese día puedes a seguirnos. Me gustaría también, antes de entrar en materia, hablar un poco de la situación de la prospectiva en Hispanoamérica. Durante muchos años ha sido un coto muy dominado por la prospectiva francesa, a veces compitiendo con la americana, pero parece que la prospectiva crítica nunca ha acabado de entrar mucho. No sé si tú estarías de acuerdo conmigo o no. sí, la verdad que sí. Tenemos estas dificultades que mencionábamos antes para trabajar desde nuestra lengua con la prospectiva, porque, por ejemplo, en las ciencias sociales, sociología, ¿no? Uno puede trabajar directamente en su propia lengua, publicar en las revistas en español y puede quedarse ahí. En estudios de futuros no hay posibilidad de hacer eso. Uno tiene que directamente trabajar en terreno anglosajón, un poco francés, pero más bien anglosajón, y ahí es donde nos falta densidad en términos de espacios de discusión, de poner, definir las traducciones, la interpretación que le damos a los términos, porque traducir no es simplemente traducir, ¿no? También es interpretar, es poner ciertas marcas y ciertas posibilidades de apropiación de los sentidos a través del lenguaje. Entonces, al no tener revistas especializadas en español, académicas, ¿no? De la talla, del nivel de las discusiones que se dan en las revistas anglosajonas, la verdad que nos falta mucho. Y eso hace que em, no terminen de entrar las escuelas que tienen una profundidad y una densidad importante, ¿no? Que tienen que darse un tiempo de estudio académico para poder comprenderlas y apropiarlas, ¿no? En la práctica. Entonces, esa es una debilidad importante, la falta de una densidad de un circuito hispanoparlante de trabajo en perspectiva. En América Latina han crecido en las últimas décadas mucho los espacios tipo redes, ¿no? Tipo redes que nuclean personas practicantes de la prospectiva, pero que no tienen este espacio que estoy hablando. Entonces, son redes que a veces, incluso a veces son como subordinadas, digamos, de otras redes americanas o internacionales, pero sin esta identidad propia, ¿no? En Argentina puntualmente hay algunas formaciones breves, ¿no? Justamente yo coordino una en la Universidad de Buenos Aires, hay otra en una universidad privada, la UCES, eh, pero ha sido muy difícil la inserción de la disciplina por algunas cuestiones que justo coincidieron en América Latina, como que cuando se empezó a institucionalizar los Future Studies a nivel internacional, estábamos en momentos complicados de dictaduras y exilios de los principales referentes y fuga de cerebros, ¿no? También como le llamamos, en Mm. el sentido de que las personas más formadas y más en la frontera del conocimiento terminan yéndose a desarrollar sus carreras en países desarrollados, como pasó, por ejemplo, con Gilberto Galopin, que cuando volvió de toda su trayectoria en el exterior, trabajó con nosotros y nos formó en perspectiva, pero lo que nos pasa es eso, que vamos perdiendo, ¿no? Las grandes trayectorias. La verdad es que estaría muy de acuerdo contigo. Cuando yo empecé, que fue un poco antes que tú, la Fundación Bariloche, por ejemplo, era un referente mundial. Leonora Massini la citaba continuamente y yo, pues, por ejemplo, tenía muchas ganas, ¿no? de trabajar con ellos. Después, pero bueno, esto ha pasado en muchas partes del mundo, ¿no? Y el tema de las revistas también coincido. Durante un tiempo, la Universidad Rey Juan Carlos en España sacó una revista que, aunque era de inteligencia, también incluía prospectiva en castellano, en español, pero en un momento dado decidieron hermanarse con una publicación americana y ahí perdió lo que era
su especificidad, ¿no? Porque revistas en inglés hay muchas, ¿no? Claro. Yo creo que esa es una asignatura pendiente, efectivamente. Déjame decir una cosa, visto que hay una mano levantada, de momento no vamos a aceptar preguntas del público. Si no os importa esperaros, como mínimo la última media hora la vamos a reservar para vuestras preguntas. No padezcáis por esto. Hablemos un poco de Ay, los... Dime, perdona. y no, respecto, me quedó pendiente decirte de la perspectiva francesa, ¿no? La perspectiva francesa fue muy difundida en América Latina, especialmente a partir de las publicaciones de la obra de Michel Godet, ¿no? Y todos sus software para trabajar los distintos métodos. Esta fue una gran estrategia, ¿no? De traducción en muchos idiomas de su obra y de libre disponibilidad de los software que hizo que ganara terreno. Previamente ya igual había habido una muy pronta conexión con la perspectiva francesa desde los años 60 inclusive. Por ejemplo, en Argentina se editó un solo número en aquellos años que eran ya muy turbulentos para nosotros. Se editó un número de una revista que se llamó Futuribles, revista de perspectiva, que era una especie de edición de la revista Futuribles en español y desde Buenos Aires, ¿no? 1969, un solo número, donde escribió Bertrand de Juvenel justamente, y bueno, Agustín Merelo, que era su contraparte aquí. Pero todo eso después fue fraguado, incluso cuesta bueno, conseguir y conocer bien toda esa historia. Y la perspectiva francesa luego recobró fuerza de la mano de los métodos de Michel Godet, pero a veces con poca profundidad para utilizar críticamente los métodos que son súper útiles, pero si uno maneja bien el trasfondo epistemológico del conjunto del ejercicio, ¿no? Si no, un poco lo que más hay son esas aplicaciones un poco repetitivas. Bueno, porque Godet yo creo que su objetivo principal era más la consultoría es decir, yo no voy a decir, porque tampoco sería cierto, que a Godet no le interesaba el análisis más teórico, pero él es siempre un hombre que se ha enfocado mucho a la práctica. Y es cierto, es de los autores que tiene más obras traducidas al español. Eh, Al hilo de lo que vas contando, quizás sería un buen momento para hacer esta contextualización que habías preparado sobre la perspectiva crítica o postestructural. Y si te parece, como ha preparado una presentación Perfecto, muy buena, yo creo que vamos a ver las primeras diapositivas y para apoyar la explicación. Adelante, cuando quieras. perfecto. Bien, voy a compartir la pantalla. Em, Tienes que que ponerla también, a pantalla completa, mejor. ahí va, que también me sirve para contextualizar cómo llego yo al análisis causal estratificado, porque tampoco es que, bueno, llegué como de manera autodidacta y ahora les voy a contar. Bueno, este método, el análisis causal estratificado, debo decir que yo lo traducía de otra manera con esto de las traducciones. Yo le suelo decir análisis causal por capas, pero es análisis causal estratificado. em, Fue diseñado por este autor, Zohai Iñatulá, ¿no? A mí tampoco me sale muy bien pronunciarlo. Em, yo lo encontré directamente sus artículos en la revista Futures y Foresight, ¿no? Ya indagando un poco más en el campo de la prospectiva. Él es una persona que ha vivido en distintas partes del mundo, pero nació en Pakistán. Su papá era funcionario de UNESCO, por eso ha vivido y viajado en Estados Unidos, Australia y algunos países de Europa. Pero su ámbito de influencia, digamos, parte de la zona del sudeste asiático, de Oceanía, porque él vive hace mucho tiempo en Australia también. Entonces, él es profesor de la Universidad de Taiwán, en dos universidades de Australia, nacido en Pakistán, como les decía, y se formó, la puse aquí en el medio porque no estaba, en el medio del Pacífico, en el posgrado y el grado de la Universidad de Hawái, ¿no? Eso es algo particular, porque de ahí viene parte de su influencia, ¿no? Es un posgrado que ya tiene muchos años en Future Studies y que trabaja bastante bagaje también de ciencias sociales, o por lo menos
interactúa, ¿no?, con grandes figuras de las ciencias sociales. Sohail ha interactuado con algunos de ellos, como John Galton, por ejemplo, y eso ha sido parte de su formación. Y volviendo a Wendy Schultz, su artículo Breve Historia de los Estudios del Futuro, ella, por ejemplo, habla que en los últimos tiempos hay un giro del Pacífico en los estudios del futuro en cuanto a incidencia, en cuanto a influencia. Bueno, creo que Sohail es parte de ese giro del Pacífico en los Futures Studies, ¿no? Y desde ahí llega al corazón de los estudios del futuro anglosajones, digamos, ¿no? Em, este método, vamos a entrar primero en el background de Inayatullah, que es lo que le permite a él terminar de diseñarlo, para entenderlo, ¿no? Lo vamos a definir como un instrumento analítico, ¿no?, que indaga sobre los discursos y definiciones corrientes de los problemas o asuntos que preocupan en el presente, vinculando explicaciones estándar, ¿no?, las explicaciones que vemos comúnmente en los mass media, en el discurso político institucional, vinculándolas con un análisis crítico de las cosmovisiones y hasta los mitos que subyacen a esas explicaciones, ¿no? Entonces, es una estrategia analítica muy particular para los estudios del futuro, porque no tiene tanto la flecha del futuro en el sentido del horizonte temporal a largo plazo, sino un análisis muy profundo del presente y del pasado. Si retomamos los pensadores franceses, vieron que Gaston Berger decía, bueno, en perspectiva la mirada debe mirar largo, mirar amplio y analizar en profundidad. Bueno, el análisis estratificado cumple un rol fundamental en esa parte de analizar en profundidad, ¿no?, los problemas. Entonces, desde ahí permite abrir a la reflexión de los pasados, presentes y futuros corrientemente usados, los discursos, ¿sí?, para proponer alternativas discursivas, ¿sí?, y culturales. Entonces, por eso mismo es un complemento muy importante del método de escenarios, que es un mega método, ¿no?, en perspectiva, que contiene en su interior un montón de estrategias. Entonces, para comprender el método que vamos a ver hoy, tenemos que ahondar un poco en las influencias del propio Sohail y del propio método. Acá hay algunas, ¿no?, las principales, entre las cuales son reconocidas por el propio autor, ¿no? Tenemos ahí las fotos de cada uno. En principio tenemos a Richard Slorer. Richard Slorer fue una persona que ha dialogado académicamente mucho con Sohail, y es una persona que ha conceptualizado el campo de los Future Studies críticamente y le ha dado fuerza a esta corriente de la perspectiva crítica, ¿no? John Galton fue coequiper en algún punto de Sohail allá en la Universidad de Hawái, escribió con él un libro, compiló un libro, y es también un referente de los estudios de la paz. De alguna manera fundó un campo de estudios, como podemos equiparar un poco con los Future Studies, los Peace Studies. Em, Después Sohail también incorpora elementos de un pensamiento no occidental, podemos decir, ¿no?, de este referente de la India que es Sarkar, que trae un concepto sobre que la mente está construida en diferentes capas, ¿no? De ahí toma también, además de cosas que toma para establecer lo de las capas de Slorer, también de Sarkar toma esta idea de las capas, ¿no?, que a través de capas, como trabaja la mente, es un trabajo espiritual que permite como la iluminación. Aquí es interesante, bueno, esta perspectiva es muy trabajada del pensamiento no occidental y presente en todo lo que es la filosofía, por ejemplo, del yoga, ¿no? Sohail es un gran practicante de yoga. De hecho, en el seminario que tuvo con nosotros en Buenos Aires, nos puso a meditar a todos, ¿sí? Eh, digamos que es una práctica que también él dice que le permite el esclarecimiento intelectual, ¿no? O sea que esto también lo toma desde esta perspectiva no occidental.
Y por último, si tenemos que decir, bueno, cuáles son los 4 principales elementos que inciden en el método, es el postestructuralismo. Un postestructuralismo que él eh, toma desde algunos sintetizadores de este pensamiento, quizás no tan directamente de los propios autores como Michel Foucault, un poco de Michel Foucault sí, pero no tanto, por ejemplo, de Jacques Derrida, que él por lo menos no lo trabaja directamente, pero que es una influencia muy importante. Ahora vamos a ver bien. Para profundizar un poco, de Slaughter toma esta importancia del presente en los future studies, porque no es tan evidente que en estudios del futuro trabajemos mucho sobre el presente, ¿sí? Lo que va a decir en sus premisas ontológicas, digamos, Richard Slaughter, es que es clave comprender cómo interactúan presente, pasado y futuro, cómo hay flujos que suceden entre estas distintas instancias temporales, desde nuestra propia interpretación, ¿no? Como en tanto en seres, eh, y que el riesgo es quedarse en el pasado o en el futuro y no conectar con el presente. Por eso la importancia del presente, ¿sí? Y por eso quizás el análisis estratificado de Sohail es un método de análisis del presente, ¿no? Con los flujos que tiene el propio presente del pasado y del futuro. Y otro concepto clave es esto que él considera Slaughter como el núcleo de los estudios del futuro, que en realidad puede, dice él, desglosarse en distintas capas, que nosotros, no es que los estudios del futuro son algo súper abstracto, conceptos que no usamos cotidianamente, no, por el contrario, volviendo a esta idea de la importancia del presente, son cuestiones que utilizamos frecuentemente en nuestro día a día, ¿sí? ¿En dónde? Dicen, elementos básicos, como puede ser nuestro lenguaje, conceptos y metáforas que usamos, en las teorías, en las ideas, en la literatura, en la forma de nuestras organizaciones, en los métodos, incluso en los movimientos sociales y en las innovaciones. Todas estas son para Slaughter capas de los futures, ¿sí? De los estudios y de la práctica de futuros. Entonces, esa es una idea básica que también toma Sohail para elaborar su método. Y una cosita más de Slaughter, que como vemos toma un montón de este autor, es que él cuando hizo como la historización de los Future Studies, él había hablado de que había una primera etapa de la futurología, o pop futurist, decía él, de los estudios más bien orientados a la solución de problemas, con una parte como más pragmática de los estudios de futuros, para finalmente llegar a una elaboración crítica, ¿no? A una fase más epistemológica de los estudios de futuros. Sohail dijo que en base a esto, él armó sus 3 enfoques de los Future Studies, el predictivo, el cultural y el crítico, y lo que dice Sohail es que no es que hay que descartar uno y tomar el crítico, en este caso, ¿no? Sino que hay que articularlos y hay que usarlos a los 3 enfoques, ¿no? Su análisis estratificado va a ser una forma de proponer usar los 3 enfoques de los Future Studies en el análisis de problemas. De Galton, por ejemplo, va a tomar algo icónico como es el iceberg, ¿no? Sohail plantea su método diagramado en formato de un iceberg, que sabemos que hoy en día se usa para muchas cosas, ¿no? Para entender muchas cuestiones. Pero bueno, uno de los que lo puso en el mundo académico fue John Galton con su análisis de la violencia, diciendo que lo que veíamos en general era una violencia directa, pero que le subyacía una violencia estructural y una violencia cultural, describiendo estas violencias. Y además, de Galton también toma el énfasis eh, en las cosmovisiones, los mitos, sobre todo en los mitos, como explicación de el acervo discursivo y cultural de las sociedades, ¿no? Obviamente que esto lo toma Inayatullah de Galton, pero que esto también está en otras
en otros bagajes postestructuralistas, como por ejemplo en la última parte de la obra de Levi-Strauss, es básicamente cómo los mitos explican tanto nuestro pasado como nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, hay otras influencias que se observan en el método de análisis causal estructurado, más allá de las reconocidas directamente por Sogay, porque obviamente que las teorías se van ramificando y se van conectando, ¿no? A medida que uno va profundizando en los conceptos. Y del postestructuralismo, entonces, él toma fundamentalmente conceptos de Michel Foucault, ¿no? El concepto de epistemes como las grandes ordenadores de lo que conocemos, ¿sí? Como esos marcos históricos del conocimiento que permiten nombrar ciertas realidades que luego se van eh, transformando en naturales para nosotros. La estrategia también de la genealogía, que es esta reconstrucción de la historia de los paradigmas, ¿no? Y de cómo estos propios paradigmas van nombrando y van ordenando el universo que conocemos. Y también, aún sin conectar directamente, como les decía, con Jacques Derrida, hay ideas de lo que es la deconstrucción como estrategia analítica, ¿no? De construir un texto, ¿no? Eh, encontrar detrás de un texto o un discurso quién habla y quiénes no hablan en ese texto. Esa sería la estrategia básica de la deconstrucción, que también está presente en el trasfondo del método. Y él le agrega otras herramientas como es pensar en los pasados y futuros alternativos. La idea de los pasados alternativos es interesante, también está implícita en lo que planteaba Slorer, y el énfasis en la perspectiva civilizacional, que sería un poco seguir esta influencia de Galtung que mencionábamos antes. Bueno, hasta aquí con todo lo que es el bagaje que Inayatullah sintetiza y condensa en su método. Ustedes ahora lo van a poder ver en cada una de sus capas, ¿sí? No sé, Jordi, si querías ir algo más hacia el método ahora. Bueno, yo creo que como ya has engranado la explicación, si quieres continúas y Continúe, después después retomamos. igual te hago alguna pregunta o comentario. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué busca este método? A ver, lo podemos decir de estas distintas maneras. Por un lado, moverse de una superficialidad, digamos, de la ciencia social convencional y de los tradicionales métodos de perspectiva. Obviamente que este método se inscribe en el marco del enfoque crítico de los Future Studies. Entonces, en alguna medida, contiene una crítica al enfoque eh, empírico, ¿no? Y al enfoque cultural también, ¿no? Le quiere aportar una profundidad que observa que estos métodos no tienen, ¿sí? Vamos a ver de igual después que no es que proponer descartar, sino articular estos enfoques. Pero su ambición no es tanto predecir el futuro, como por ahí es lo más usual y lo primero, digamos, que emerge de la perspectiva del foresight o del forecast especialmente, sino en esta oportunidad y necesidad de crear futuros alternativos. Esta idea de futuros alternativos que solo podrían emerger si uno realiza toda esta estrategia de deconstrucción, ¿sí? de los futuros usados, diría Suhail, los used futures, ¿sí? Entonces, esta estrategia analítica que se plantea no va tanto en esa espacialidad lineal, horizontal, de poder ver a lo lejos, ¿sí? Como decía antes, sino más bien en esa dimensión vertical de analizar en profundidad, ¿sí? Y ya les decía que hasta Gaston Berger, el primer quien acuñó la palabra prospective, ya contemplaba esta necesidad, ¿no? De ir hacia una profundidad analítica para poder mirar bien a lo lejos, ¿sí? Entonces busca abrir
el espacio para articular discursos que luego puedan dar lugar a distintos futuros, a futuros alternativos, ¿sí? Y entonces es básicamente una metodología de investigación integradora, ¿sí? Integradora de enfoques, de escuelas, incluso de estrategias. ¿Qué podemos responder si aplicamos este método? ¿Qué nos motivaría a desplegar, digamos, ¿no? Primero podríamos ver cuál es la imagen de futuro que prima en nuestra vida cotidiana, en la forma en que nos inducen a actuar nuestras instituciones, las instituciones, organizaciones a las que pertenecemos, e incluso la de los diagnósticos usuales o más lineales sobre el presente y sobre el futuro, ¿no? Las previsiones más clásicas. Nos podría decir qué imagen de futuro prima en todas esas elaboraciones que usualmente usamos. Y nos podría decir cuáles son los futuros que están invisibilizados, negados o desapropiados. Disowned futures, dice Sohai, ¿no? Em, abriría a poder reconocer eso que está latente, que no termina de emerger como posibilidad, ¿sí? Y también esto es muy útil, nos permite, si nosotros trazamos una perspectiva alternativa, con este método, por ejemplo, nos permite evaluar cuán alineadas están nuestras paso a paso cotidiano, nuestras prácticas institucionales y de las organizaciones, cuán alineadas están con esa visión de futuro. O sea, es también ordenadora para la práctica y para la planificación cotidiana de las organizaciones, este método. Puede ser ordenador también en ese sentido de la planificación. Bien, entonces vamos ya a establecer, bueno, pero cuál es el método, cuáles son esos distintos estratos o capas que comprende el método. Y aquí van a ver las influencias, ¿no? En primero, en la punta del iceberg, aquello que es más visible, más reconocible, con lo cual recepcionamos permanentemente, es lo que él llamó letanías, ¿no? O litany en inglés. Aquello que se repite como si fuera una oración religiosa, ¿no? Por eso le puse ese nombre, algo como muy repetitivo, ¿sí? Es como encontrarnos nuevamente con el discurso que tenemos este problema, que se vuelve a repetir, pero por algo se vuelve a repetir, ¿no? Es como que no, y encontramos el sentido más profundo. A esta capa, eh, digamos, pertenecen los métodos usuales, digamos, del forecasting, las tendencias cuantitativas, los problemas presentados por los mass media, ¿no? Por el discurso político en general, esos datos que son aceptados como hechos, ¿sí? Incuestionables o sin que no se terminan de analizar un poco su trasfondo. Sohail dice que a esos, perdón, me fui de, vuelvo. A esos datos que recibimos constantemente, les subyace otra capa que también sostiene esa punta del iceberg, que es la de las causas sistémicas. Em, o sea, la ciencia también alimenta, porque uno podría decir, bueno, la primera capa es del discurso político, pero la segunda capa hay mucho de la ciencia, ¿no? Del conocimiento científico, de explicaciones a esos problemas planteados por el discurso usual en la primera capa, análisis del sistema y de los hechos históricos, en general de una perspectiva de corto plazo, ¿no? Sin reconstruir todos estos bagajes y paradigmas que justamente son lo que el método busca realizar a partir de la tercera capa. Por ejemplo, todos los análisis STEP, ¿no? Del entorno, perspectiva, de cuáles son las cuestiones que están cambiando, los diagnósticos del entorno, tienen mucho de esta capa, ¿no? Análisis eh, multidisciplinares, digamos, ¿no? De la sociología, de la economía, de la psicología, de la ciencia política,
de distintas disciplinas que aportan a dar las explicaciones de la primera capa. Pero si uno profundiza un poco más, puede observar que también esas capas, ambas capas, la letanía y la causa sistémica, tienen un trasfondo de cosmovisión. Hay una cosmovisión que la sustenta, ¿sí? Que tiene que ver con paradigmas culturales, científicos incluso, ¿no? Con sistemas de valores subyacentes y con discursos que legitiman y refuerzan estas tendencias. Estas cosmovisiones, a su vez, tienen un último trasfondo más agudo, aún más profundo, que es el de las metáforas y los mitos, ¿no? Acá vuelve Inedetula a esta cuestión de los mitos, que es el corazón, digamos, de nuestra civilización, nuestras civilizaciones. Los mitos son las historias que explican el pasado, el presente y el futuro de cada civilización, ¿no? Así como lo definía Levi-Strauss. Son historias profundas, arquetipos, a veces representados en pequeños relatos, breves relatos, muy vinculados en general con las religiones también, ¿no? Los mitos están muy vinculados con la parte religiosa, ¿no? De la sociedad. Y es esa parte también que junta los aspectos emocionales, ¿no? Además de los racionales que están por ahí más presentes en la capa de las causas sistémicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, llegando a los mitos, al corazón más profundo de los sentidos sociales, es donde podemos terminar de deconstruir nuestro discurso más usual, más cotidiano, eh, para ver qué trasfondo tan profundo tiene y comenzar quizás un camino de reconstrucción de nuevas letanías, de nuevas causas sistémicas, de nuevas cosmovisiones y nuevos mitos y metáforas, ¿sí? Esto es un poco lo que tiene que ver con cuál es la dinámica de aplicación del método. El método se plantea en sentido vertical a través de las capas. Uno en el análisis va transitando las distintas capas que tiene que armar en conjunto una coherencia, ¿sí? No están desligadas. Una le subyace a la otra, entonces cada una es trasfondo de la anterior. Entonces cuando uno, por ejemplo, trabaja el discurso en la primera capa, tiene que pensar, va pensando, va deconstruyendo eh, y va haciendo coherencia entre las capas, ¿sí? Se abordan a través de las distintas capas aspectos cualitativos y cuantitativos. Como le decía yo, algunas capas recogen más cuestiones donde aparecen cuestiones de lo religioso, por ejemplo, en la última, pero también del razonamiento científico en la segunda, del discurso popular en la primera, de los aspectos culturales y civilizacionales en la tercera. Entonces, uno va ordenando y trabajando a través de las distintas capas para terminar de armar una imagen, una, una construcción de sentido sobre ese discurso, sobre esa cultura, sobre esa sociedad, ¿sí? Em, las soluciones y alternativas, dice Soay, deben darse y pensarse en todos los niveles y abarcar diferentes dimensiones. Y si hay algún aspecto crítico más difícil de alcanzar, obviamente no es un trabajo sencillo. La primer capa siempre cuesta identificarla, o sea, cuesta definir, bueno, dónde nos paramos para comenzar este análisis, ¿sí? ¿Qué es lo que tomamos como corpus inicial de trabajo? Eso es un punto clave de esta indagación. Y también cuando uno va hacia abajo, la parte última de los mitos y metáforas no es sencilla porque no estamos acostumbrados a trabajar reflexivamente sobre ello, ¿sí? Sobre todo no estamos acostumbrados a vincularlo en términos de investigación, en términos científicos, ¿sí? Y si puedo darles una recomendación, en mi experiencia, ahora voy a ir a los ejemplos, ¿no? Antes de las preguntas. Pero una recomendación es que hay que partir de un problema, ¿no? De un problema que sea
A mí me gusta usar aquí la definición de Genot, de, de Ravets, ¿no? Ravets y, ¿cómo se llaman nuestros amigos de la ciencia postnormal? Funtovics y Ravets, ¿no? A Sí, Ravets. Funtovics y Ravets, que definieron a la ciencia postnormal y que ella sirve para abordar problemas complejos y ambiguos, ¿sí? El análisis causal estratificado es muy fructífero cuando uno lo monta sobre un problema complejo y ambiguo. Ambiguo en el sentido de que hay distintas visiones sobre ese problema, distintas formas de explicarlo, distintas eh, asunciones, incluso distintos valores puestos en juego para definirlos. Entonces, en Argentina yo tengo un ejemplo, eh, el primer ejemplo, voy a mencionar dos ejemplos. El primero de uso de este método fue, como les decía, en mi tesis doctoral. Yo estaba analizando el discurso populista en Argentina, ¿sí? En los últimos años me enfocaba en una fuerza política específica que tiene que ver con la tradición peronista y la identidad kirchnerista, ¿no? Que fue gobierno entre el 2013 y 2015 en mi país. Em, yo apliqué el método CLA para analizarlo a este discurso y en términos populistas. Obviamente que en la tesis tuve que hacer algunos ajustes sobre el método. Las capas tienen unos ajustes en mi aplicación que no vienen al caso, pero sí ustedes pueden ver algunas cosas que se derivan. Yo, por ejemplo, tomé como punto de partida la identidad de los líderes, ¿sí? Los líderes kirchneristas tienen una especie de identidad común, una historia que ellos narran que ha atravesado determinadas vicisitudes que tienen que ver con la historia política del país, de la historia reciente, ¿no? Entonces, esa fue la primer capa, digamos, que yo analicé. Em, Luego, obviamente, había incluso una teoría, ¿no? La teoría populista de Ernesto Laclau, que también comprendía este discurso y la trabajé profundamente para después terminar en lo que son, bueno, las metáforas y los mitos, de qué manera este discurso fue construyendo esas metáforas y esos mitos que estaban analizados, y este es un gran aporte del método, permite trabajar tanto con discurso escrito como con discurso, iconografía, incluso con el discurso de los propios movimientos sociales en las calles, en las manifestaciones populares, con los grafitis escritos en las paredes, digamos, permite trabajar tanto con la imagen como con el discurso escrito o hablado, ¿sí? Eso es un gran beneficio. Y además insta a trabajar esto articuladamente, ¿sí? Entonces es un gran beneficio para todo lo que es análisis del discurso. Entonces yo encontré aquí 3 cronotopos que llamé, o 3 relatos: el del militante kirchnerista, que este es el primero; el segundo es el del bicentenario, que explicaba, se iba más allá en el tiempo y explicaba esa identidad desde incluso la tradición de las luchas por las independencias en América Latina, incluso trascendiendo el espacio nacional, porque estos mitos de origen en las revoluciones de independencia le daban a esta identidad política un espacio más amplio que la propia Argentina, ¿sí? Nos íbamos hasta desde el Río Grande hacia abajo, México, todos los países, ¿no? Pero fundamentalmente con algunas articulaciones claves, ¿no? Como a través de Simón Bolívar y otros líderes, ¿no? Incluso también incluyendo la perspectiva femenina, ¿no? Hay una cuestión algo feminista en todo este discurso. Y así fui analizando, y la tercer relato que analicé, que digamos que desglosé, fue el de el proyecto de gobierno que tenía que ver con el propio Estado y políticas públicas que esta identidad política proponía. Hasta ahí lo que era el análisis de mi tesis doctoral, ¿no? Uno también puede seguir leyéndolo, incluso si con algo más,
Si uno hoy toma esto que les decía de cómo alinear, cómo ayuda el método a alinear las visiones, podríamos decir que en esta propuesta de políticas que estaba visualizada y esquematizada en distintos documentos públicos, ¿no? De los distintos ministerios y en sus planificaciones, si uno también hacía la pregunta de cómo esas cuestiones icónicas, míticas, hasta míticas, estaban alineadas con el día a día de la política, uno ahí podría encontrar las diferencias y también explicar muchas dificultades que tuvieron estos gobiernos para finalmente mantener la aprobación de la opinión pública, ¿no? Bueno, hasta ahí es mi aplicación, muy brevemente. Hay algunas publicaciones que les dejo al final de esta presentación, donde usted, el que quiere, puede ir a ampliar. Pero hasta ahí es un ejemplo de aplicación en el marco de una tesis. Es una investigación de muchos años que se trabaja con corpus muy grandes de discursos y con toda una lógica metodológica muy rigurosa. O sea, sirve para tesis doctorales, ¿no? De hecho, en Argentina creo que debe ser la única tesis. Esta tesis también recibió un premio, ¿no? Lo digo no por vanidad, sino porque me parece que en buena medida le debo el premio al análisis causal estratificado, una mención especial en el premio Mejor Tesis Doctoral en Ciencias Sociales de la UBA y la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Creo que en buena medida se logró por este método tan original y que permite potenciar muchas corrientes teóricas que si no aparecen solo en la teoría, en la academia, ¿sí? Me parece que lo que puede hacer el análisis estratificado de Inayatullah es que logra, como él dijo en su principal artículo, ¿no? Hacer del postestructuralismo un método, lo cual es ya increíble, porque postestructuralismo es una teoría muy compleja y es en algún punto un antimétodo, ¿sí? Bueno, esta metodología pudo ser un método de ese gran bagaje teórico. Y un último, para no pisar el tiempo de las preguntas, otra modalidad que es muy interesante y que es un poco, si se quiere, más propia de los Futures Studies, es cuando uno articula este método con el método de escenarios, ¿sí? Mi experiencia acá es la siguiente. Nosotros habíamos hecho en el Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas este documento que ven aquí, en color salmón, que se llamó Escenarios del Sistema Agroalimentario Argentino en el 2030. Se empezó a hacer en 2010, lo editamos en el año 2012. Si uno lo lee hoy, realmente ve que tuvo un gran poder de anticipación este ejercicio. Fue un método muy profundo de aplicación del método de escenarios. Lo hicimos con el asesoramiento de Gilberto Galopín y también de Jorge Weinstein, que es otra figura importante de la prospectiva en Argentina. No conocíamos el análisis causal estratificado en ese momento. Lo que pasó fue que yo conocí este método buceando por las revistas de Foresight y escribí un artículo, ¿no? Que salió publicado en el 2017 en esta revista, European Journal of Futures Research, que se llamó Narrative Foresight in Technical Organization, Epistemological and Methodological Contributions from the Practice of Scenario Method in Argentina. Y lo que hice en este artículo es estudiar nuestra propia experiencia en 3 ejercicios de prospectiva que habían sido uno consecutivo del otro. Este era el segundo, pero tenía el antecedente, el primero, y uno de perspectiva estratégica posterior. Los analicé en cuanto a su profundidad y su alcance en el discurso, su alcance y su impacto en nuestro propio discurso institucional. Lo analicé a través del CLA, ¿sí? De nuestro método de causal estratificado. Este fue el artículo que Sohail vio y por lo cual entramos en contacto y él después vino de visita a la Argentina. ¿Por qué? Porque y coincide esta práctica que yo fui haciendo medio intuitivamente de análisis con lo que él plantea en este esquema que está aquí, que ustedes pueden encontrar en su sitio también MetaFutures,
donde él, bueno, pone y ordena todos los métodos posibles, o casi todos, de Foresight, en lo que él llama los Six Pillars, ¿no? Él aquí, en su quinta etapa, pone CLA in casting, ¿sí? Que es una especie de introducir el método CLA dentro del método de escenarios, que fue un poco lo que hice yo. Yo lo hice post factum, digamos, ¿no? Como una estrategia analítica, pero se puede hacer también, o es mejor darse cuenta antes y hacerlo en la propia práctica, que fue un poco lo que nosotros habíamos hecho sin saberlo. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestro diagrama de flujo de uno de los 4 escenarios que ese método planteaba, ¿no? Que ese estudio planteaba. Este escenario se llamaba My Way. Y nosotros habíamos incorporado, esta era una forma de diagramar los escenarios que aprendimos con Gilberto Galopin, que tiene una vasta trayectoria, no solo de la Fundación Bariloche, sino después él formó parte del Global Scenario Group, por ejemplo. Bueno, él tenía una dinámica de diagrama de los escenarios que es muy útil. Nosotros le incorporamos algunas cuestiones más que tenía que ver con explicitar la dimensión crítica, que la explicitábamos en esta columna. Acá no se ven las palabritas, pero en los escenarios, si los buscan, los encuentran. Explicitamos algunas cuestiones críticas del punto de partida, eh, con una envoltura. Ah, es- no sé si soy yo, pero estamos teniendo problemas con el audio. Ah, a ver, ¿no ves? Ahora bien, ahora bien. Bien. Bueno, entonces, nosotros sin querer habíamos introducido algunos de estos aspectos críticos en este ejercicio de escenarios, y es una de las maneras en las que se puede plantear este CLA in casting que propone Sohai. Y uno, si tiene, en mi opinión, si tiene un método, un ejercicio de escenarios con un análisis estratificado incorporado, ya tiene todo lo que tiene que tener para hacer un ejercicio de perspectiva muy completo y que tenga incidencia. Creo que lo que le incorpora el CLA al método de escenarios es este énfasis en la construcción social de los escenarios y de la alternativa a los escenarios, ¿no? ¿Qué se puede hacer si uno, vieron que el método de escenarios tiene, bueno, múltiples fases, etapas y técnicas que uno le puede aplicar? En algún momento le introduce esta profundización a partir de algunos de los elementos que derivan de los escenarios, como en nuestro caso, cultura del agronegocio, en este caso particular. Si uno le aplica a eso el CLA, obtiene un montón de derivados analíticos que incluso se van a partir de estas derivaciones, ¿no? Que acá se muestran en flechas. Hay algunas de estas cajitas que van recogiendo la incidencia de esta cultura del agronegocio, de distinto modo en los distintos escenarios, ¿no? Incluso en la imagen final que está descrita acá abajo, de cada uno de los escenarios, también esta cultura del agronegocio ha tenido su incidencia según cómo ha interactuado con el resto de las fuerzas, ¿no? O de los drivers. Entonces, para ir cerrando y abrir a preguntas, aquí tenemos el momento de Sogail en Argentina, cuando vino a la Casa de Gobierno a dar un seminario sobre Future Studies. No era específicamente sobre este método, era más bien sobre Futures Literacy, ¿sí? Pero absolutamente novedoso para todos los presentes y para el país en general. Em, Me adelanto con algunas cuestiones de síntesis y de crítica para después, si quieren, profundizar con algunas de las preguntas. Em, el análisis causal estratificado, entonces, plantea una estrategia analítica integral y profunda, ¿sí? Integral porque incluye también la perspectiva empírica, la perspectiva cultural
o sea, los distintos enfoques de los Futures Studies. Entonces, esta estrategia analítica y profunda se aplica sobre los futuros usados y sobre los futuros posibles y alternativos. Fíjense que los futuros usados en realidad los reconocemos en nuestros elementos pasados y presentes, ¿sí? Es ahí en donde se aplica el CLA para abrir a los futuros alternativos. Es un complemento clave de la otra gran estrategia, a mi juicio, de los futures, que es la construcción de escenarios. También es una herramienta muy interesante para las ciencias sociales en general, que está aún totalmente por ser descubierta. Yo, por mi parte, hago mis esfuerzos en América Latina para difundirlo y introducirlo en las academias, porque creo que les aportaría una gran renovación, y en particular para el análisis del discurso, que esto es algo que quizás sí se usa más en consultoría, ¿no? En análisis político. Allí también, incluso en la consultoría, el análisis causal estratificado es un gran aporte, ¿no? Para el análisis del discurso. Ahora bien, aplicarla requiere un manejo profundo sobre las teorías sociales e incluso sobre las ciencias del lenguaje, ¿sí? O sea, ciencias del lenguaje me refiero a teoría del discurso por lo menos, ¿sí? Si no es lingüística, teoría del discurso, ¿sí? Un poco más desde la teoría social abordado. Esto es una restricción, digamos. Hay que tener gente especializada en teorías sociales y especialmente en postestructuralismo, diría yo. Y por otra parte, aplicarlo en talleres participativos, que era una de las preguntas que Jordi me adelantabas, ¿tiene sentido si los participantes de esos talleres, para mí, ¿no? Tiene sentido si esos participantes tienen un background común, ¿sí? O sea, si justamente pertenecen a una institución, a una disciplina específica, a un ámbito determinado, y están involucrados en procesos de planificación y de revisión de la dinámica de dicho ámbito, por lo cual amerita introducir esta modalidad de uso de CLA en workshops. Yo lo he practicado en términos de talleres solamente en un curso que tomé, ¿no? Como cursante de un curso que organizó el CIRAD en Francia, que dio Robin Bourgeois, que es realmente en Francia un gran referente en prospectiva y que maneja todos los métodos, incluso el análisis causal estratificado, recientemente, ¿no? El CLAS llega a Francia recientemente. Yo viajé allá, creo que en 2020 estuve en la organización Futuribles y ellos recién hacía poco habían tenido el primer seminario de Somail en Futuribles. No hace mucho tiempo que en Europa es más conocido, por eso decía que forma parte del giro del Pacífico, ¿no? Que desde el Pacífico llega más al mainstream de los estudios del futuro. O sea, tiene distintas y todavía potenciales usos por desarrollar, pero hay que adicionar, hay que aglutinar varias capacidades y especialidades. Y obviamente, cuando uno lo aplica en talleres participativos, tiene que tener un interés genuino de los convocantes, de los organizadores, de revisar las prácticas, ¿no? Porque básicamente sirve para eso, ¿sí? Y hay una más, es la última, que acá, bueno, la uso Mafalda, que también esto es un chiste, es de Mafalda, que es del autor argentino Quino, pero que Joven Bourgeois en aquel curso que di puso este chiste que a mí me pareció muy útil, porque dice, el futuro queda hacia adelante. Bueno, justamente este método nos pone en suspenso esta asunción, ¿no? De que el futuro queda hacia adelante y nos trae realmente el futuro al presente para realmente poder caminar hacia adelante. Esa es un poco la idea. Ahora sí, estoy atenta a sus preguntas. Pues muchas gracias. Voy a aprovechar esta última diapositiva. Seguramente sabes que la tribu de los Yanomami
a diferencia de muchos de nosotros que tendemos a poner el futuro delante, al futuro lo sitúan detrás, porque dicen que no tienen imágenes del futuro. En cambio, el pasado, como lo recuerdan, lo sitúan delante porque ellos lo pueden volver a ver, ¿no? Y en este sentido siempre me ha parecido una idea interesante. Déjame hacer un par de comentarios. Uno para dar contexto. Yo también estuve en Hawái, de hecho, y Wendy, Sohail, Chris Jones, Johan Galtung daba clase en Hawái. En el 7º piso de Porteus están todos los studies, Future Studies, Development Studies, Peace Studies, Women Studies y alguno más que se fue creando. Y de hecho, ah, después me di cuenta yo que había estado un poco en la gestión, en la génesis del método, porque Sohail me pasó una de las primeras versiones y creo que fui el primero que lo apliqué en español, pero bueno. Para los alumnos del máster, un par de apuntes. Lo que Mercedes está definiendo como enfoques es cosas que en los apuntes hemos hablado como corrientes, la perspectiva predictiva, cultural y crítica las hemos definido nosotros como corrientes, pero es una cuestión de etiqueta. Y me ha gustado mucho la cuestión esta de ajustes al método. Yo creo que es importante aprender bien los métodos, pero también es importante darse cuenta que hay momentos en que tenemos que ser capaces de editar, tunear, toquetear un poco el método para que se ajuste mejor a las necesidades que tengamos en ese momento de análisis o de investigación. Por tanto, me ha parecido una aportación muy pertinente. Como ya son las 7 pasadas, tenemos una muy buena pregunta de Carlas Massacs, que nos pregunta, para entender mejor la génesis y la razón de ser del ACE, me ha parecido entender que nace en parte del hecho que los intentos de estimar el futuro no han tenido demasiado éxito, precisamente por no integrar un análisis profundo y bien planteado. Esa sería la primera pregunta. La siguiente, si esto fuera cierto, sería ¿en qué medida podríamos decir que ha logrado la aplicación de este análisis estratificado este objetivo? Es decir, si el ACE o el CLAC que tú dices del CLA sufre este déficit de la perspectiva de no haber sabido profundizar siempre bien, y hasta qué punto ha tenido éxito en esta empresa. Bueno, ahí yo hago una distinción un poco para responder esa pregunta porque va a una cuestión muy, muy clave, ¿no? De los future studies. Esta cuestión de si la perspectiva funciona o no funciona, porque nunca le hemos hecho caso a la perspectiva. A ver, yo cuando más bien me sitúo en la definición de Gaston Berger, ¿no? La perspectiva va a esclarecer nuestro juicio, pero no es que va a tomar las decisiones, ¿sí? Las decisiones las toman los sistemas políticos en sí mismos, como sea que ellos estén organizados. Entonces, no es que la perspectiva falla, por eso el mundo no sigue las advertencias sobre el futuro. Es que es una especie va en paralelo, ¿no? La gobernanza mundial no funciona como como dice la perspectiva que funciona su sistema de pensamiento. La perspectiva es un sistema de pensamiento, no es un sistema de gobierno, ¿sí? Si estuviera gobernado los países, las organizaciones, con la forma en que la perspectiva propone conocer y tomar decisiones, estaríamos hablando de otro mundo, ¿no? Tampoco es que la perspectiva se propone suplantar el gobierno, porque no podría tampoco. Entonces, yo no diría que ha fallado, ¿sí? Bueno, son estudios que buscan justamente alimentar el juicio, pero no lo pueden reemplazar, ¿sí? Entonces, no es la responsabilidad de la perspectiva no haber tomado definiciones a tiempo para que ciertas cosas sucedan. Sí es cierto, sí coincido en esto de que el ACE viene a suplir una falta de un énfasis metodológico en la construcción social del sentido, ¿sí?
porque los estudios del futuro, como ustedes saben, es un campo multidisciplinario, así como decías que estaban en el 7º piso, todos estos, que un poco debe ser no conozco la Universidad de Hawái, pero debe ser muy moderna, digamos, en su organización, ¿sí? Porque todos estos studies que tienen lugar, bueno, no siempre tienen lugar, ¿no? En las academias más formales, por ejemplo, en América Latina, que seguimos mucho Hemos educación perdido, francesa, ingresa. Hola. estabas hablando de que la Universidad de Hawái te parecía que estaba avanzada y entonces hemos perdido una parte de lo que... Bueno, entonces, en general los estudios de prospectiva se apoyaron mucho más en sus diseños metodológicos, en las ingenierías, en el análisis de sistemas, fundamentalmente propio de las ingenierías, también en las ciencias de la gestión y de la administración, como por ejemplo el método de escenarios ha desarrollado sus innovaciones más importantes, más bien en este campo, ¿no? En el campo del management, y faltaba ciertamente un aporte de las ciencias sociales a los estudios del futuro. Yo creo que sí viene a cubrir eso, ¿no? No quiere decir justamente que descartemos los otros enfoques, ¿no? Pero que sí hay que sumar este trasfondo de la construcción social, de la que también habla Richard Slorer, eh, para terminar de armar unos estudios de futuros más balanceados, ¿no? En términos disciplinares. No sé si contesté la pregunta. Puede haber una repregunta para intentar que conteste porque quizás no capte algo. Bueno, mientras Carla se plantea si quiere profundizar, yo tengo una visión ligeramente diferente y voy a abusar de mi poder como No, moderador. por favor. Yo, yo, yo creo que Carlas tiene un punto de razón en el sentido de que esta perspectiva más orientada a la consultoría, a la obtención de cierto tipo de resultados que caerían en el ámbito ese, en el nivel entre letanía y causas socioeconómicas o sistémicas, ah, y ha funcionado razonablemente bien. Es decir, Claro, el hecho de que llevan ya muchos años trabajando indica que no es que hayan fallado tanto. Sin embargo, sí que es cierto que sobre todo a partir a final del siglo XX, que se empieza a extender una cierta noción de que a veces hay cuestiones que se falla. Y se falla no tanto, vamos a decir, desde un planteamiento tradicional porque no se tiene buena información o porque el método no es correcto, sino muchas veces se falla porque se parten de ciertos apriorismos, ¿no? Lo que Sohail llama ceguera por cosmovisión, worldview blindness, porque continuamente estamos proyectando sobre el futuro y hasta la llegada del posmodernismo, del postestructuralismo, no existen, digamos, métodos, herramientas para poder arrancar estas capas, ¿no? Es decir, cómo se construye el significado y cómo ese significado condiciona la manera como vemos el futuro, eso es algo que llega con el posmodernismo. Y la Universidad de Hawái era seguramente una de las universidades más metidas en esta corriente, ¿no? De hecho, la fama que tenía que era la universidad más post-post, neo-neo de todo Estados Unidos, ¿no? Tuvo de jefe de departamento, recordemos que el programa de prospectiva está en el Departamento de Ciencia Política, Mike Shapiro, que es otro gran destacado promotor de el postestructuralismo, ¿no? Por tanto, eso en un momento dado abre, boom, como una espita, ¿no? claro. Y mucha gente se da cuenta de que, por ejemplo, es una tontería, ¿no? Pero es muy importante. Cuando alguna veces algún prospectivista dice algo que choca y que la gente conteste diciendo, esto es antinatura. Esto que planteas no es normal, es antinatural. Bueno, ¿qué quiere decir que algo es natural o algo es normal? Ah, Son conceptos de un peso enorme, pero que hasta ese momento nadie se había planteado a analizar, ¿no? Entonces,
eso barre la prospectiva, ¿no? Y gente, no solo Sohail, mucha gente del ámbito no occidental, como Madhya Manjra, Ashish Nandi, Ziauddin Sardar y otros, dicen, es que estáis haciendo prospectiva de una manera como si fuera la manera universal y no lo es. Claro. Entonces, yo sí que creo que el análisis causal estratificado ha permitido articular diferentes maneras de hacer prospectiva y además ha superado un problema de la primera ola de la prospectiva crítica, que funcionaba muy bien para analizar, pero no funcionaba para construir. Ese era el gran problema, ¿no? Yo creo que Sohail es el primero que consigue proponer algo que sirve para no solo analizar, desmenuzar, separar en piezas, sino también para construir. ¿Eh? No sé si quieres añadir tú algo más, Mercedes. No, me parece bárbaro. Vale, tenemos otra pregunta de Nacho. Sí, coincido. De alguna manera podemos decir que el CLA va mucho más allá de los estudios de futuro y podríamos utilizar esta metodología para esclarecer qué respalda las imágenes que dominan, dependiendo del grupo social, el futuro, el presente y el pasado. ¿Estoy reduciendo las letanías a las imágenes que condensan esas manifestaciones? ¿O qué podría definir como lo dado por sentado? Buf, es una pregunta que yo creo que necesitas un rato para pensarla. ¿Quieres que igual tú la puedes ver también accediendo a preguntas y respuestas si necesitas leerla para responder? A ver, ¿dónde? Preguntas y respuestas, perfecto. Nacho. Bueno, que va mucho más allá de los estudios de futuros, sí, un poco yo lo planteaba, también sirve como una estrategia analítica de Te perdemos por diagnóstico, momentos, digamos, ¿no? Mercedes. Doctorales y les da una potencia. Ay, qué pena. Lo siento. Sí, lo Estás siento. diciendo que tú coincides que va más allá de la Sí, cosa. coincido que sí. Por eso lo decía. Sirve para hacer tesis doctorales, yo lo he hecho. Y sí, dices acá, podríamos utilizar esta metodología para esclarecer qué respalda las imágenes que domina. Sí, sí sirve para eso, básicamente, ¿no? Un poco la idea de la deconstrucción y reconstrucción tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que cada imagen de futuro ha dejado afuera? ¿Cómo se puede reconstruir de manera alternativa, ¿no? Para no dejar elementos afuera, por ejemplo, ¿no? Estaría muy... La última parte no la entiendo, la de si estoy reduciendo las letanías a las imágenes que condensan esas menciones o lo que podrías definir como lo dado por sentado. Lo dado por sentado es la letanía, ¿no? Las imágenes más bien llegan en la última capa, ¿sí? Donde aparecen mitos y metáforas. Ahí también aparecen imágenes, porque, bueno, de alguna forma también las metáforas tienen algo de imagen, ¿sí? Comparan cosas que no solamente son parecidas, sino incluso por la sonoridad del lenguaje, pero las letanías son las asunciones, ¿sí? Los diagnósticos usuales, las descripciones que se dan como dadas de los problemas, ¿no? En los cuales prestamos atención. Es que yo además, si me permites, yo creo que el nombre está muy bien encontrado. De hecho, es una de las cuestiones que recuerdo discutirla con Sogel. La idea está la letanía, ¿no? Es como en las iglesias, ¿no? Esas oraciones de fondo que las oyes, pero no las escuchas, pero que están ahí, Claro. que te llenan y que al final, por pura reiteración, se acaban haciendo omnipresentes, pero sin aportar mucho o nada, pero las tienes siempre en primera plana. Todo. Es como los titulares en un periódico. Si solo lees los titulares, te quedas con la letanía, solo. Tal cual. Bien. Mira, Sí. tenemos más preguntas. Guillermo, que te da preguntas sobre el peso que le das al conocimiento acerca de las ciencias del lenguaje y el discurso.
tiene que ver con que el estudio postestructuralista del discurso deja entrever los mitos, deseos inconscientes culturales. Me pregunto si algunos de los aplicantes del método ACE se apoyan también en los estudios narrativos cualitativos propios de algunas corrientes psicológicas. Pienso, por ejemplo, en la obra de McAdams, que parecería encajar bastante con este enfoque. Si es así, ¿podrías compartir algunas otras referencias? Wow, muy interesante. Justamente la aplicación que yo hice en mi tesis fue eh, eh, profundizando la dimensión narrativa del método, ¿sí? Porque en el planteo original, la dimensión narrativa está principalmente en la última capa, ¿sí? En la capa 4, digamos, la de mitos. Pero en un artículo posterior y después, por ejemplo, el artículo que él escribe con Ivana Milojevic, que se llama justamente Narrative Foresight, en 2015, en Futures, ahí ellos reconocen que en realidad las 4 capas son narrativas. Yo tomo eso para hacer una pequeña reconfiguración de las capas, eh, y justamente lo hablé también con Sohail, porque también yo le veía que había influencia de, por ejemplo, la teoría narrativa de Hemingway, que justamente utiliza un iceberg para representar su teoría, ¿sí? Hemingway dice que en una historia siempre hay 2 historias, no una. Que uno lee una, pero como si fuera una letanía. Por ejemplo, uno lee un cuento y bueno, esta es la historia. Pero que si la lee en profundidad es posible encontrar otra historia detrás de la historia, que está no dicha, ¿sí? Bueno, yo le pregunté a Sogay si algo de eso había influencia. Él me dijo que no había tenido en cuenta esa teoría narrativa para elaborar su método, pero yo encuentro que hay coincidencia. Y creo que tiene que ver un poco con el trasfondo común, ¿sí? Epistemológico, hermenéutico, entre la teoría narrativa y el postestructuralismo. Muy bien, pues tenemos, a ver, Mónica Pérez Lenderrozos. ¿Cómo y para qué se utiliza esta metodología en el sector agroganadero? Creí entender que los primeros estudios que realizó la ponente eran en ese sector. Bueno, tú Sí, en trabajaste en realidad ese sector, ¿no? trabajo actualmente aún en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Esos estudios eran de escenarios, ¿sí? Nosotros, el instituto necesitaba como reorientar su planificación, y entre otras cosas para alimentar esa planificación, fundó justamente este equipo del Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas, y lo hicimos a través del método de escenarios, pero eran unos escenarios que un poco por la formación de ciencias sociales que teníamos algunos miembros del equipo, eh, y alguna otra aporte epistemológico, por ejemplo, de Jorge Weinstein, que también, bueno, en todo su exilio vivió y se nutrió de la Academia Francesa también, tenía un trasfondo social, cultural en el análisis. Nuestras indagaciones eran para que el sector agropecuario en Argentina cambie un poco el foco en el sentido de que estaba mirando un mundo viejo, digamos, necesitaba actualizar su mirada sobre el mundo. De hecho, nuestro primer trabajo en realidad se llamó El mundo agrario al 2030, y después vinieron los ejercicios de escenarios. eh, y bueno, en este sector lo que sirvió, los trabajos fueron difundidos en toda la institución. La institución tiene sedes en todo el país porque tiene centros regionales en las distintas provincias. Entonces, bueno, cada centro regional estaba el librito. Eso es algo muy interesante, que cuando una institución se plantea una revisión integral de su sistema de planificación, bueno, la prospectiva tiene mucho que hacer allí. En nuestro caso sirvió justamente para actualizar la mirada del mundo, ¿sí? Entender que era un mundo diferente, era un mundo multipolar, que era un mundo con tensiones, que era un mundo con sinergias entre sectores, ¿no? Que había que integrar el sector de la energía con el productivo, con el comercial, con la infraestructura. En fin, sirvió para reconceptualizar varias cosas en los distintos niveles institucionales, ¿sí? Ujú. Yo creo que es importante darse cuenta que
Bueno, antes también había una cuestión sobre si esto es un método o una metodología. Yo confieso que siempre he estado un poco entre ahí y ahí, porque creo que como método tiene el problema de que no siempre consigues los otros métodos te dicen: "Haz esto y obtendrás un producto". El CLAO, el análisis causal estratificado, siempre hay No te como garantiza. hay un poco más de alquimia, ¿no?, que de ciencia ahí. Entonces, no sé si eso lo caracterizaría más como metodología, porque tampoco tiene, a pesar de lo que dices, tampoco tiene una adscripción muy directa con ningún corpus teórico, sino que se vincula con varios. Sí, es un método diferente para mí, porque justamente por sus raíces postestructuralistas no es una receta, eso está claro, no tiene una receta, que es más así, si bien con múltiples advertencias, los métodos franceses de Godet, por ejemplo, si bien con múltiples advertencias de que esto no se usa automáticamente, de que finalmente constituyen una receta. Aquí no, y de hecho hay muchas dudas, se generan muchas inquietudes a la hora de aplicarlo, pero bueno, creo que su potencial va por ese lado, porque también adquiere así como una plasticidad, que si uno aprende sus premisas epistemológicas, luego le puede ir haciendo esos arreglos que permiten adecuarlo a la situación que necesita, para la cual necesita implementarlo, ¿no? Mm. Yo creo que, y si me permites, para un poco, ligar con otros temas del máster, la gran aportación del cloud, del análisis causal estratificado, es de que te permite, digamos, desarrollar el análisis en direcciones diferentes. Es decir, cuando haces prospectiva, muchos de los métodos, como tú decías ahora, son como muy lineales, ¿no? Vamos, el pasado está ahí, el presente, y nos dirigimos al futuro, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta del peso que tienen algunos conceptos o algunas categorías. Yo creo que el class sirve para, pues, moverse en un segundo plano o en un tercero, con lo cual se enriquece el análisis, ¿no? Yo me acuerdo y he estado recordando, yo creo que fue el año 94, 95, que para un proyecto que yo tuve que hacer me pidió un sindicato español, en ese momento el paro estaba en España muy desbocado, hacer un estudio de prospectiva. Y como había estado, Sogel me había enviado algunas de las primeras versiones, dice: Vamos a probarlo", ¿no? Claro, entonces letanía, pues lo que salía en las noticias, ¿no? Y además el tema ya de que si la inmigración, arriba y abajo, en las causas sociales, bueno, que había un cambio de ciclo, que el envejecimiento, en los temas más estructurales, pues que si el modelo económico, que si el capitalismo, que si las personas estaban transitando de elemento de factor de producción a factor de consumo, pero fue el nivel metafórico el que dio una clave interesante, ¿no? Que en la tradición judeocristiana, aquello de que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, aún estaba muy metido. Y eso nos ayudaba a explicar, por ejemplo, por qué los hombres llevaban las situaciones de desempleo mucho peor que las mujeres. Porque como en un contexto patriarcal, si no trabajaban fuera, no sabían qué hacer, ¿no? Claro, eso nos dio pistas. El problema en ese momento, la transición del análisis a escenarios aún no estaba, digamos, del todo trabajada, pero sí que conseguimos hacer unos escenarios y darnos cuenta de que al final cosas que la gente las toma de una manera muy acrítica, conceptos como familia, como trabajo, pues que a veces tienes que parar y darle un par de vueltas porque no te das cuenta de hasta qué punto arrastran cosas que condicionan tu análisis, ¿no? Y un poco aquello de que en prospectiva muchas veces nos habíamos oído delante de propuestas: esto no puede ser, pues habíamos tenido que aprender a decir: ¿y por qué no puede ser?, ¿no? Y Ujú, ¿y por qué no puede ser? Yo creo que ahí el CLA es útil, ¿no? Porque realmente ayuda a abrir cuestiones que a veces son muy opacas y que yo sí que creo que condicionan mucho o muy a menudo la manera como vemos el futuro. ujú.
Bueno, son casi media. Veo que las últimas Son comentarios son saludos. más de agradecimiento y tal. Pues nada, yo agradezco enormemente la generosidad en, en la explicación y el aporte de elementos. A todas las personas que nos han seguido, si alguno tiene interés en el máster, aparte de los links, pues se puede poner en contacto con Lisa Institute. Para los que estén en la zona, María Mercedes no nos ha podido explicar mucho, pero ella tiene programas presenciales de prospectiva. Igual antes de acabar nos puedes dar un par de pinceladas para los que les guste más el cara a cara que el sistema online. No, de hecho es virtual la formación que doy en la Universidad de Buenos Aires. Ahora la estamos por arrancar, va en general de abril a julio cada año, y es un sincrónico de clase con, bueno, del resto son herramientas y trabajos prácticos, y es teoría y práctica, ¿no? Con algunos ejercicios para ir planteando un modelo de estudio, un tema, un problema, y empezar se va trabajando como etapa a etapa cada tema que plantean los cursantes. Es en horario del sur, digamos, por lo cual no les queda muy bien a ustedes porque arranca a las 18 horas nuestras, que serían 4 o 5 horas más que ustedes. Pero si hay alguno que se muda o pasa una estancia por este lado, a Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, por esa parte va bien. Pero bueno, sí, sí, el tema de los horarios. El curso que hice de perspectiva virtual en Francia lo hice a las 4 de la mañana porque ellos arrancaban a las 9, o sea que me tenía que levantar muy temprano. Pero bueno, cualquier cosa que me quieran escribir, seguir en contacto o intercambiar sobre alguna de las cuestiones, encantada, un placer, aprendí un montón también y muy lindo saber que están en Lisa Institute con toda esta profundidad abordando todas estas herramientas, así que buenísimo. Pues nada más, ha sido un placer. Nosotros vamos a seguir haciendo masterclass. Tenemos una próxima sobre sesgos que creo que va a ser muy interesante y después yo voy a profundizar un poco más en prospectiva postnormal. O sea que los que tengan curiosidad ya lo saben, están todos invitados. Muchas gracias Bueno, y hasta la próxima. suerte.